Señor Meltrilla, buenas noches. Un ¿Me abrazo. escuchas? Perfectamente. Qué alegría tenerte por aquí, hermano querido. Aquí andamos. Cuéntame. ¿Qué vamos a inventar ¿Cómo has hoy? estado? ¿Cómo estuvo tu día? Bastante ocupado de estas cosas que yo me invento una agenda y después le meto un montón de cosas más y después la extiendo porque, no sé, le meto networking y de verdad que es increíble. Son tres ¿A qué días hora, en un día. a qué hora arranca tu día, Luis Carlos? Hoy arrancó a las 6, pero ese no es mi horario habitual. Yo suelo arrancar a partir de las 7:30, 8, porque en esta casa se trabaja como hasta la 1 de la mañana, por lo menos. Y no es que tú fuiste a las 6 de la mañana al Parque del Este a tomarte la foto con la laguna y de fondo el Ávila atrás, ¿no? No, eso no. No, yo tengo meses en tratamiento médico y no he podido hacer actividad física. Tengo que Ok. esperarme un poquito más para poder hacer esfuerzo, así que ando con otro tipo de cuidados. Andas en pausa. Sí, Está señor. bien, perfecto. Prometo no quitarte mucho tiempo, pero antes de No, vale, comenzar aquí con nuestra estoy. tertulia, Luis Carlos, yo te quiero presentar. Yo sé que muchas personas que nos acompañan por aquí saben perfectamente quién eres tú, pero yo quiero que tú entiendas esta presentación a título de un homenaje a lo que ha sido tu vida y tu carrera profesional. Tú me regalas 3 minutos para yo hablar bonito de ti. Chamo, lo que yo hago cabe en una línea, pero adelante. Eso no es verdad, eso no es verdad. Pero bueno, Luis Carlos Díaz Vázquez, de Charallave, Estado Miranda para el mundo, comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela, ciberactivista. En el 2013 recibió de manos de la cadena de televisión alemana Deutsche Welle el premio internacional de BOBs, para los que no saben, acrónimo de Best of the Blogs, como mejor persona a seguir en Twitter y en lengua española. Como si fuese poco, la revista Tendencias lo considera entre las 100 personas más influyentes en Venezuela. Presidente del Internet Society Venezuela, creador y estratega de contenidos, trabajos recientes entre algunos, la Cátedra del Pop, todos tienen la oportunidad o deberían ir y jurungar el Internet y YouTube para que vean estos programas. Esto de la Cátedra del Pop es una plataforma transmedia donde de alguna forma o de manera muy inteligente él habla de lo pop, de las películas, el cine, los cómics y muchas cosas que a todos nos interesan. Conductor de radio por Circuito Unión Radio. Por 6 años fue el wingman de César Miguel Rondón. Teníamos la oportunidad de escucharlo siempre con una participación precisa, activa y caliente, y eso a todos mucho nos agradaba. Durante un tiempo escribió en el diario Tal Cual una sección llamada Hoguera Digital, defensor de derechos humanos. Este señor que hoy nos acompaña por aquí es un defensor estricto de los derechos humanos, de los derechos de todos. Desde el 2010 ha participado en las 6 ediciones del Encuentro Internacional de Constructores de Paz como coordinador, facilitador y presentador. Charlas y clases sobre Web 2.0, redes sociales, ciberactivismo, infociudadanía, política 2.0 para periodistas y ONG, ha dictado en todo el mundo. Se la pasa dando vueltas por el mundo. O ahora creo yo que va a volver a comenzar a eso. Tiene un ratico en pausa. Eso a título profesional, Luis Carlos. En lo personal, que es para mí lo que más vale, esposo de la reconocida Naki Soto, 15 años de relación. Naki, como ustedes bien saben, es industriólogo, pero conocida como escritora y activista también por los derechos humanos. Juntos hacen una pareja explosiva y como muestra en YouTube también, en serio, su programa es increíble. Los invito a que vean el que habla de la vergüenza del bienestar. Padre de Pepe, un schnauzer de 10 años, fanático del buen humor, especialmente de su humor crítico, de la lectura y la música. Se define él mismo como una abuela gallega posguerra, organizado, intranquilo, curioso y acaparador. Justo, honesto, responsable, estudioso, trabajador y venezolano. Aunque muy maltratado, a su país mucho lo quiere. Es realmente para mí un placer que hoy me estés acompañando por aquí, Luis Carlos. Bienvenido a la tertulia con Beltrilla. Gracias, gracias con toda la vergüenza del mundo y sonrojado, pero gracias. No, con estos aros que nos ponen a uno, bueno, que yo mismo me pongo por aquí no se ve rojo nadie, aquí uno parece un muerto de la película de los Monsters, pero aquí vamos, aquí vamos. Pero mira, no quiero perder tiempo, tengo varias preguntas sabrosas y buenas para ti. Y como todo, vamos a comenzar por el pinchazo. Y luego viene la anestesia, que sin duda alguna pues va a facilitar nuestra tertulia. Quiero dedicarle unos minutos, y no pocos minutos porque no sea algo importante, porque sabemos todos que fue algo injusto, incómodo y doloroso para ti y para todos los que te quieren.
Digo pocos minutos porque, bueno, porque a las pesadillas uno las debe olvidar. Uno no las debe olvidar. Uno lo que tiene que hacer es poco recordarlas, ¿ok? El 1 de febrero de este año, luego de 3 años, volviste a la libertad, libertad plena. Archivaron tu caso y anularon cualquier causa en tu contra. De lo vivido, Luis Carlos, algo bueno. Yo creo que la parte buena de estos 3 años que se cumplieron hace poco ha sido escuchar de mucha gente, no solamente la gente querida y conocida, sino gente incluso anónima, escuchar sus cuentos de qué hicieron ellos el 11 y 12 de marzo, cuando fui detenido, desaparecido y torturado por el Estado venezolano. Escuchar lo que la gente hizo, cómo se organizaron, cómo se activaron, cómo aprovecharon las herramientas que tenían, cómo usaron Internet incluso sin tener energía eléctrica después de 4 o 5 días, para mí ha sido hermoso, porque es como que quien me lo cuente está contando su logro, lo que él vivió, su propio hito. Y yo pues fui un personaje de su propia épica. Y eso a mí me impresiona, porque te demuestra, primero, que hay un poder de redes impresionante. Segundo, que a mi esposa no la dejaron sola, que creo que era mi preocupación más grande. O sea, en el momento que a mí me encapucharon, yo dije, ok, ¿quién cuida a Naki? O sea, lo que me hicieran a mí era como secundario, era quién cuida a mi esposa, porque yo venía como de 6 meses de acompañarla, de atenderla Uh-huh. en medio de una quimioterapia, un tratamiento oncológico. Y lo tercero es que es una suerte de manifestación de poder ciudadano, de gente que decía, yo gané, yo lo hice así, yo tengo esto. Entonces, es un episodio muy duro para mí, yo creo que el más difícil de mi vida, pero en paralelo con una respuesta social impresionante. Impresionante. Yo creo que, como tú dices, pues, que de alguna forma a ti las redes sociales te salvaron la vida. Y yo creo que de alguna forma eso fue así. Días muy duros los que pasaste y de alguna forma todos en la medida de lo posible te acompañamos. ¿Tú sabes qué? Mi abuelo, en línea con este desastre de tu secuestro injustificado, como cualquier secuestro, mi abuelo decía, quien mucho quería este país y mucho trabajó por él, que Venezuela no es un país, Venezuela es un gentío. Y óyeme, y entiéndanlo bien, él se refiere a la falta de orden, ¿ok? Y mi humilde percepción de la posición del actual gobierno es que el gobierno de alguna forma como que se volteó y decidió que todos los demás se resolvieran. Bueno, vean ustedes ahora cómo hacen. Posición sin duda que para mí está muy mal, porque un gobierno no le debe dar la espalda a su pueblo, a su país. Debe dar orden lógico a las cosas. Entonces, tú como periodista, Luis Carlos, ¿qué estás, qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo ves tú en la actualidad el país? Tú que estás en esa candela, ¿cómo ves al país? Bueno, estamos atravesando, creo que uno de los momentos de mayor desinformación en términos generales. Es decir, la mayoría de la población hoy no tiene rituales de consumo informativo cotidiano que le permitan saber qué ocurre. Una cosa tan fácil como que yo te diga qué periódico estamos leyendo, qué televisión, qué programa estamos viendo, ¿sabes? ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos da sentido común? Y eso es muy peligroso porque nos hace fragmentados, nos hace una sociedad súper dispersa. Al ser así, pues somos más torpes en conjunto. Hay una diferencia enorme entre los hiperinformados, de los que tienen más acceso, los que activamente buscan información, y el resto de la sociedad que queda rezagada, que las cosas le llegan tarde, que les llegan, vamos, muy intencionadas, o que no se enteran de lo que ocurre. Entonces, fíjate que usé un término allí, perdimos sentido común, o sea, perdimos lo que Uh nos, -huh, uh -huh. lo que nos unifica. Y ese punto es grave, que sí, que todavía hay un pequeño ecosistema de medios trabajando, sobre todo digitales, tratando de hacer periodismo de investigación, tratando de apuntar algunas cosas para entender cómo se mueve el poder en Venezuela. Pero el ejercicio cotidiano, ¿no? El todos los días, el poquito a poco, se ha perdido, y eso se ha sustituido malamente, porque es imposible que lo haga, con una tarea más bien artesanal,
que es que la gente por su cuenta busca retazos de información y se entera un poquito por WhatsApp, un poquito por Twitter, un poquito por lo que le dijeron por allí, un poquito por lo que escuchó, y eso pues es muy ruidoso, está abierto a que haya mucha más manipulación, que haya mucho más problemas. Entonces, ese para mí como un punto, vamos a decir, de entrada. Y eso además está complementado con un Estado que no solamente niega información, la oculta, no es transparente, no puede ser interpelado, sino que además miente activamente. Es decir, usa dinero público para mentirle a la gente, para decirle cosas falsas. Por ejemplo, haber dicho que Venezuela tiene una tasa de vacunación más alta que la de Alemania, es que, vamos, es absurdo. Es absurdo a muchos niveles y no solamente miente, sino que lo hace repetidamente y persigue al que le lleve la contraria. Entonces, ese para mí es como el diagnóstico desde mi área. Pudiese analizarlo desde muchas otras, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que trabajo. Libertad de expresión, acceso a Internet y estos temas. O sea, ¿tú crees que el pilar fundamental de esa sensación, falsa sensación que venimos sintiendo desde hace un rato para acá, de que estamos mejor, ¿ok? Entre comillas, pues de alguna forma viene asociado a la falta de información y a la falta de sentido común? Hemos perdido sentido común. Al no estar informados, pues somos absolutamente ignorantes de todo lo que está pasando. ¿Tú crees que ese es el pilar fundamental en cierta forma de esa sensación falsa de que el país está mejor? Es un pedacito y es un pedazo importante porque se pierde el nosotros. Entonces, al no haber un nosotros común, esas cosas malas le pasan a otra gente. Entonces, claro, los niños que están muriendo en hospitales son los niños que mueren en hospitales. Yo tengo para una clínica privada y mi hijo va a una clínica privada y tengo seguro médico y estoy encerrado en mi burbuja. Entonces, mi realidad es distinta. Y así, vamos, en esa estructura hay un grupo de la población para la que sí, algunas cosas en el país se arreglaron por varias razones y las explico brevemente. La liberación o la flexibilización del uso de divisas, que no es que se desmontaron los controles, siguen allí, pero al permitir eso, hay un segmento de la población que puede vivir dolarizadamente. Lo segundo, se renunció temporalmente al control de precios. Entonces, bueno, han fluctuado algunas cosas y se pueden conseguir. Y lo tercero es que hay libre importación de productos. Cuando hay libre importación de productos, pues bueno, vuelve el abastecimiento y eso entonces significa que para el sector de la población que dependía de esas dos o tres variables para estar mejor, pues por supuesto que ellos se sienten mejor y sienten que pueden hacer cosas. El problema es el encierro. El problema es lo que te decía antes. Tengo la clínica, el seguro, un pozo de agua para el edificio, tengo una planta eléctrica, tengo un carro blindado o tengo un circuito seguro en el que me muevo. Entonces, claro, es una cosa donde te olvidas de el país, ¿no? Vives en tu archipiélago y Uh ahí -huh. entonces hay una desconexión grave. Entonces, cuando me preguntan, ¿Venezuela se arregló? Yo puedo responder objetivamente que sí para el grupo de población que dependía de esas dos o tres variables, que le da igual el Estado de Derecho, los presos políticos, eso queda lejos, sí, o sea, la crisis humanitaria compleja le está pasando a otra gente. Cuando te mueves en el país completo, el país, vamos a decir, más complejo, te consigues más de 10 millones de personas que no pueden comer completo con los ingresos que tienen, que no solamente no pueden comer completo, es que necesitan ayuda humanitaria ya, que necesitan agencias internacionales que puedan repartir comida o medicinas para responder a su necesidad ya. Entonces, eso está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo tienes muertes por hambre y vamos a decir, una desigualdad que te muestra, bueno, conciertos en el Humboldt, ¿no? Entonces, es como una cosa Sí, sí, súper, sí. súper terrible. Que sí, que hay desigualdad en otros países, pero es que en Venezuela esa brecha es muy, muy agresiva, es violenta. Es triste, es triste sin duda alguna porque ojo, y lo planteo sobre el tema de la ignorancia o tal vez sobre el querer vivir, ¿no? Yo a veces quiero entenderlo de esa forma. No es que algunos están ignorando la realidad que sufre el país, sino que de alguna forma decidieron vivir sin dejarse aturdir por algunas cosas. Y pareciera que el Claro, gobierno de alguna forma permitió que esto ocurriera. Mira, sí, vale, estos que están acá arriba en ese archipiélago, dejan los que estén gozando sabrosamente, los que están acá abajo, pues mantengámoslos desinformados y que bueno, y que el país y que los años pasen, ¿no? Pero lo que sí no hay duda es lo que tú acabas de decir. Yo creo que no hay duda de que no tenemos universidades, no tenemos hospitales. Aquí, pues, de alguna forma, pues,
La mayoría, porque eso sí, la mayoría gasta más de lo que hace. Eso es una realidad que cuadra dentro de cualquier burbuja. Pero bueno, algunos tuvieron la oportunidad o la posibilidad en algún momento de organizarse para eso. Tú comentaste en una entrevista Sí, que hay que a mí trabajar para el futuro. particularmente, a mí particularmente me afecta porque yo soy hijo del sistema público. Es decir, yo vengo de haber nacido en un hospital público, de estudiar en escuelas públicas, universidades públicas. Mis padres, además, su crecimiento económico, vamos, ocurre también en el marco de, bueno, tener un país con cierta institucionalidad, cierto acceso a créditos. O sea, era un sistema hecho para que hubiese ascenso social. Y todo ese proceso modernizador fue absolutamente Anulado. destruido. Entonces ahora que me toca trabajar, por ejemplo, con jóvenes en sectores populares, ves, no solamente que hay una brecha terrible, sino que además en cantidad de años perdidos, cantidad de años rezagados, es brutal el de la crisis y luego el de la pandemia. Entonces, bueno, estamos y estaremos en deuda un buen rato. Estamos y estaremos en deuda un buen rato. Es así, es así. Mira, tú constantemente haces un comentario en las distintas entrevistas que te realizan y dices lo siguiente, hay que trabajar para el futuro. ¿A qué trabajo y a qué futuro te refieres, Luis Carlos? Danos más o menos un sentido mucho más fresco, mucho más el ABC a lo que tú te refieres con eso. Hay una parte que yo hablo de trabajo futuro que tiene que ver con la documentación. Para mí es fundamental en Ujú. términos de derechos humanos que nosotros podamos dejar registro de las cosas que nos están pasando. Dejar registro implica hacer las denuncias que se tengan que hacer o trabajar de la mano de organizaciones civiles para poder documentar casos. Explico más detalladamente a la gente que nos pueda estar viendo. Esas cosas que el Estado hace, que son agresivas, que lesionan nuestros derechos, no las podemos normalizar, o sea, no se pueden naturalizar. Hay que tratar de dejarlas asentadas en algún sitio. Ese es un trabajo que es importante, no solamente para que a futuro pueda haber algún tipo de justicia, que ya es una línea grande de trabajo y se nos pueden ir décadas en eso, sino que por otro lado, el aprendizaje de esas malas prácticas, el aprendizaje de esas cosas que se hicieron mal, puede servirnos para generar garantías de que no se repitan. Sí, de que haya Ujú. alguna suerte de aprendizaje, alguna suerte de escalamiento, porque si no va a venir el próximo líder populista a ofrecerte cosas regaladas cuando suba el petróleo, a ofrecerte otra vez un control de precios, a ofrecerte otra vez perseguir al que tiene más, qué sé yo, y la gente se lo va a comprar. O sea, porque es demasiado sexy y no es una cosa venezolana. En cualquier país el populismo puede Es deteriorar mucho más fácil vender esa idea que vender cualquier otra, exactamente. claro, es como el salitre en cualquier parte, la gente, bueno, eso te va a carcomer. Entonces, ese asunto del trabajo futuro tiene que ver con eso. Vamos a dejar registro para que no se nos olvide, para que no naturalicemos, para que no, un término que uso con mi esposa, no ensanduchemos el tiempo. Es como que yo te pregunte a ti, ¿qué pasó entre 2009 y 2012? O No, sea, ya lo voy perdiendo. Lamentablemente lo voy claro, perdiendo. se ensanducha como que hubiese pasado una sola cosa y ya. Entonces de pronto uno recuerda el hito de la protesta de 2014, el de 2017, pero el resto de los años se va perdiendo, se diluye. Entonces el registro, que puede ser periodístico, infociudadano, documentado por informes, un cuento que echaste, un post de Facebook, un diario, una bitácora, lo que sea que hagas para documentar, nos va a servir. Y lo segundo, y ya con esto cierro, tiene que ver con capacidades productivas. Porque si algo también pasó en estos años fue que el trabajo formal, el trabajo normal, perdió valor y perdió capacidad productiva. Entonces, bueno, todos están matando tigres, todos tienen la mayor cantidad de ingresos que pueden, todo el mundo está tratando de resolverse. Eso es importante, eso está bien, pero también tienes que pensar a futuro cómo aumentas tu propia productividad en un área especializada que puede servir para ser más productivo en una economía con mejores condiciones o para ser productivo en una economía globalizada. Entonces puedes tener Ujú. algunos talentos que ya se pueden mercadear hoy desde Venezuela y que te permiten generar ingresos fuera. Entonces también es pensar a largo plazo porque, bueno, la idea es que no más gente necesite ayuda humanitaria o no más gente caiga bajo la línea de la pobreza, que sería terrible. Es decir, ya más del Ok, 90% cayó. ¿Qué más podemos caer? ok, ok. Entiendo perfectamente lo que nos quieres decir. Yo creo que de alguna forma, en resumen, es darle un poco de formalidad al tema de los emprendimientos, si queremos entenderlo de esa forma también. Hacer Es una cosas un manera poco de más verlo. concretas.
Es una manera de verlo, claro que sí, claro que sí. Y pensar también que dentro de las múltiples economías que puede haber, la del conocimiento puede ser importante, puede ser muy importante. Dentro de esa desinformación de la que tú hablas, es un poco, va en línea con lo que nos acabas de decir. Yo creo que el hecho de que alguien trabaje para el Estado y tenga que redondearse haciendo empanadas y haciendo tortas, pues de alguna forma pareciera que eso se ha normalizado. La gente ha entendido que, bueno, que esa es la forma de resolverse. Y lo que nosotros estamos apostando es que la gente no entienda que hay que resolverse, que hay que trabajar de manera formal en una línea, en tu trabajo, y que ese trabajo te debería dar a ti para tener la vida que tú deseas tener. No seguir en este merecumbe mata tigre en el que sentimos que estamos casi todos, ¿no? Por no decir Claro, todos. es que así estaremos y es parte de lo natural. Yo partí de una premisa que me dieron una vez que era, es ético querer tener, o sea, querer llevar más dinero a tu casa. Es ético, o sea, Claro, oye, que tu familia tenga más recursos, claro que sí, o sea, no voy a romantizar la pobreza y ni mucho menos la pasadera de roncha. O sea, no hay honor en pasar roncha, no te van a dar una estrellita en la frente y que bueno, usted que pasó roncha eres un y se campeón. descapitalizó tome su estrellita. Pues no, o sea, no, vamos a terminar desgastados, rotos, y, y quizás estoy usando muchas metáforas, pero lo concreto es que la gente se nos muere antes, no nos alcanza para pagar tratamientos médicos, o la gente se deconstituye, ¿no? O sea, empieza a perder lo que fue. Entonces, eso hay que contenerlo lo antes posible. Es así. Mira, tú muy bien sabes que el venezolano es de alma caribe, es candela, es movido, es creativo y gracias a eso creo yo que hemos logrado sobrevivir estos últimos 20 años. Ese venezolano tiene la capacidad creativa única, no solo para lo bueno, sino también para lo malo. El venezolano es inmensamente creativo para lo bueno, pero lamentablemente también para lo malo. Y vivir de la crisis invita a mucho y a muchos. La extensión de los enchufes, como todos sabemos a qué se refiere esa expresión, cada vez es más grande en este país. ¿Ok? Ya yo creo que no hay lugar por donde uno no pase, que uno siente, uno huele, uno ve la extensión de ese enchufe al que algunos hoy en día se han enchufado. Varias veces te he escuchado decir que la factura de lo malo debe ser menos importante que la factura de lo bueno. Yo quiero que tú me expliques un poco esto. Con este comentario, ¿a qué te refieres? ¿A borrón y cuenta nueva o a concentrarnos en lo bueno y no tanto en lo malo? Fíjate que esa declaración no se parece tanto a mí, no sé de dónde sale, pero sí quiero diferenciar algunas cosas. Lo primero Ok. es que a partir de la crisis surjan algunas actitudes que puedan ser tóxicas es normal. Uh-huh. Es decir, la reventa de productos, el bachaquerismo, este tipo de cosas no son exclusivas de Venezuela, no son exclusivas. O sea, en el diccionario tenemos una palabra que se llama extraperlo. El extraperlo es la reventa de productos regulados y eso es una palabra de la Guerra Civil Española. En España y luego con la dictadura de Franco había gente revendiendo productos básicos. Los alemanes tenían una palabra para eso en el periodo interbélico, que es una palabra alemana evidentemente larga, que era gente que revendía. O sea, no es una cosa venezolana. La viveza criolla es falsa, eso no existe. O sea, eso no es como que los venezolanos somos así. No. Así es cualquier persona cuando los incentivos del sistema te obligan, te premian por hacer las cosas mal. Entonces, tú en esta misma lógica, en este mismo sistema, metes a un austríaco o lo que sea y se va a comportar así a los meses. Entonces, no es el carácter caribe, ¿sí? No es el guachamarón. No. O sea, y además Claro. no hay que reivindicarlo de esa forma. Ahora, eso es distinto, aunque en algunos puntos conecta, es distinto al sistema de gran corrupción que tiene Venezuela. Ahí me detengo un poco. Yo soy actualmente directivo de Transparencia Venezuela, la organización Transparencia Venezuela, y ahí se trabaja con una idea que es que aquí no solamente hay un patrón corrupto, un patrón de robo de recursos públicos, sino que es un patrón de gran corrupción. Gran corrupción es que está la cantidad de plata, miles y miles de millones de dólares robados, que no solamente es un sistema corrupto, sino que además corrompe. ¿Ok? Es un sistema Uh-huh. que, que te invita, que te premia por ser parte de la piñata. Y eso es sumamente peligroso porque eso le hace pensar a mucha gente que tienen el mismo nivel de culpabilidad. Entonces se refugian, se resguardan entre ellos. Y eso es parte del aglutinamiento político, ¿no? Que hay en Venezuela. O sea, creen que la factura va a ser igual para todos.
¿A qué me refiero yo con el tema de facturas? Yo sí soy un creyente de la justicia. Por supuesto, hay que crear instituciones que puedan luego juzgar. Entonces, para transitar ese camino, algunos tendrán que estudiar derecho, algunos tendrán que hacerse fiscales, algunos tendrán que hacerse peritos para hacer búsqueda de capitales y fondos, otros trabajamos con información. Y la información no toda es para ser publicada, que sí, que hay una prensa que tiene que publicarla y generar escándalo y hacer una factura de opinión pública importante en contra de los corruptos. Pero también tiene que haber un nivel de información que sea el que sirva para que los investigadores tomen mejores decisiones, sepan a quién hacerle más investigaciones, y esa factura es la que hay que guardar. Ahí sí, sí soy un profundo creyente. Y cuando hablaba de facturas, hay una historia Ujú. que a mí siempre me ha pegado, que es, por ejemplo, pensar que en Chile nunca enjuiciaron a Pinochet. O sea, estamos hablando de uno de los dictadores más brutales de las últimas décadas y no fue enjuiciado en su propio país. La negociación política más bien le dio impunidad, le dio protección. Y Pinochet termina siendo enjuiciado por madres con hijos que tenían doble nacionalidad, en este caso españoles, que fueron desaparecidos por la dictadura, y estas madres denunciaron en Chile y denunciaron en España. Y por una premisa de derechos humanos que existe, que es la justicia universal, es un juez en España el que decide enjuiciar a Pinochet. Y cuando pasa por España, ¡pum!, le ponen los ganchos. Entonces, pensar en eso es pensar, hay que guardar facturas, no por retaliación, no por venganza, sino por justicia. Es una manera de aliviar a las víctimas, de aliviar a los familiares de las víctimas, y ahí hay que poner un foco. Creo que, creo que ese sería el No, no, resumen. no. Óyeme. Y sin duda alguna la responsabilidad está sobre el Estado. Tal cual. Ok, ok. No digo más nada. Mira, vamos a hacer una pausa, no precisamente para ir a un corte comercial, sino le vamos a dar inicio a una sección que yo le doy el nombre del reto Responde Mechola. Esta sección lo que busca es explorar el lado creativo del invitado, ¿ok? Yo sé que tú te la vas a comer, no vas a pasar trabajo, No, pero bueno, yo soy vamos a ir súper poco a malo con poco eso. y prometo atenderte con muchísimo cariño. ¿Estás listo para el reto Responde Mechola? Vamos a darle. Listo. Ok, hijo del Internet, tejedor de redes y salvado por ellas, como todos sabemos, defensor de los derechos humanos, apasionado por la tecnología y la política. ¿Por cuál quisiera ser recordado, Luis Carlos? Tejedor de redes. Me encanta conectar gente y que entre ellas se conozcan y trabajen y hagan cosas. Ok. Así como le ocurrió a Noé, se te presenta Dios y te advierte el fin del mundo. Tú eres un tipo tecnológico y amante de la cultura pop. ¿Qué película subirías a esa nave? Creo que sin problema alguno me llevo El Señor de los Anillos, versión extendida. Las tres películas. De verdad. Sin problema. Pero Ok, sin ya, problema ya voy. alguno. El Señor de los Anillos. Y alguna que de alguna forma, pues, nos haga sentir a todos mejor personas. Es que El Señor de los Anillos te hace sentir mejor persona. No, Por no, no, supuesto que no. sí. Por No, no, supuesto que sí. eso no es una película de Pero, personas. pero creo que rescatar todo el género de superhéroes también es importante. O sea, llevarnos las de Marvel puede ser un buen legado. Ok, ok, te copio, te copio. Ok. Muchas veces nos arrepentimos de lo que hacemos. ¿Te arrepientes de algo que no has hecho? Sí, claro, claro, montones de cosas. Lo que pasa es que no son públicas. Ok, vamos a mantenerlas aquí en grado 33. Aprovechando la confianza que nos regala este aparatico, uno sabe cuando uno es feo. O sea, uno se ve y uno se ve en el espejo y uno dice, bueno, yo soy feo y tú te ves y a veces uno se compara con otros y uno dice, bueno, yo de verdad soy feo. Y además entre feos nos podemos decir feo. ¿Cuántas veces te han dicho feo a ti? A ver, yo creo que tantas veces lo hicieron en mi familia que ya terminé con una capa de Con un, protección y cinismo absoluto. Así que sin rollo. con un cuero. Te pregunto, porque los que somos feos, sin duda alguna, la vida se nos hace mucho más complicada. Entonces, ¿en qué momento de tu vida sentiste que eso de ser feo ya no era algo importante? Por hablar de cosas vanidosas. No, yo creo que en el momento en el que supe que me podía ganar la vida con otras dimensiones, con otras cosas, y ahí pasó a segundo plano. Sí, para el Mister Venezuela no vas tú ni voy yo. Mira, Arturo Lora Pietri murió en el año 2001, ¿ok? Y los Amigos Invisibles publicaron su canción Ponerte en Cuatro en el año 1998. Por lo tanto, Arturo Pietri tuvo la oportunidad
de haber escuchado esa canción, de haberla escuchado, de haber confirmado que Arturo Larpietri escuchó Ponerte en Cuatro Los Amigos Invisibles? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habría dicho? No, que es su mayor legado, que la mejor banda de este país tenga su nombre, pues es genial. Mejor banda después de ¿Tú Desorden crees? Público, disculpa. Después de Desorden Público, menos mal. Ok, estamos bien. Son las dos. Yo creo que esas son las dos. Yo creo que mi orden es Desorden Público, Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, puede ser. Y no voy a dejar por fuera Guaco para que la gente no se me ponga tan brava. Pero por mí no pasa nada. Mira, fin del reto, respóndeme chola. Superada este capítulo tan chola para ti. Vamos a seguir con nuestra tertulia para no pasar la noche entera por aquí. Sabemos que andas a millón y que andas en mil cosas a la vez. Para los que aplaudimos tu trabajo, Luis Carlos, ¿qué deberíamos seguir de tu vida con detalle? Mira, yo estoy ahora inventando otra cosa, que es la Cátedra del Pop, un proyecto que existe desde el año 2018. Y fíjate qué pasa y por qué lo conecto con todo lo que dije antes. Uno de los problemas que tenemos, no solamente un tema de difusión, de medios disponibles, sino creo que tenemos un problema de empaquetamiento, o sea, de cómo presentamos las cosas, cómo se producen las cosas para que sean atractivas y sexys. Entonces, una de las razones para hacer la cátedra es investigar eso, es tratar de ver, de hacerle rayos X a las industrias culturales para ver por qué son exitosas, por qué unas narrativas funcionan más que otras, y si luego eso podemos usarlo para las noticias, para las cosas coyunturales difíciles, para mercadear lo que tenemos que denunciar, creo que ganamos mucho. Pero es que en paralelo pasa otra cosa. Estos son contenidos que nos hacen felices, que nos conectan de otra manera, que nos permiten pasarla bien, que nos permiten usar metáforas para analizar cosas duras. O sea, un ejemplo sencillo. Mucha gente habla de salud mental, de depresión, de duelo, de trauma. Pues bueno, ese elemento te lo consigues en Avengers Endgame, en el primer arco, cuando todos están deprimidos y están caídos. Te lo consigues en Encanto de Disney con el trauma de la abuela. O sea, empiezas a ver que estas grandes piezas tienen un poder gigantesco. Entonces, ahí hay un elemento que me encanta de la cátedra y que me gusta como escudriñar, así que me estoy divirtiendo mucho. Ok, pero ese escudriñar al que tú te refieres, solo lo puede hacer alguien con un cerebro como el tuyo. Cuando tú me hablas de la película de Disney, cuando me hablas de Marvel y analizas que en uno hubo depresión y en otro la señora también, bueno, tenía otro tipo de tendencias sexuales o lo que querramos decir nosotros de cuánta película existe, pues a veces uno eso le pasa de largo y no se da cuenta. Entonces, Claro. yo lo que he sentido de alguna forma es que tu cátedra del pop, que es increíblemente buena, pues de alguna forma se concentra en lo pop, en la música, en los cómics, en las películas. Pero a mí me hace falta, de alguna forma, tener ese capítulo al que estamos acostumbrados nosotros, el Luis Carlos Díaz, que es ese tema político profundo que a todos nos hace pensar. Ya te entendí, que de alguna forma todo esto tiene algo por detrás, pero ¿cuándo pretendes tú profundizar y hacerlo mucho más friendly, mucho más amigable, mucho más para tontos como nosotros? Claro, si te refieres a hacerlo, a producirlo, pero en el marco político, es decir, Uh -huh. explicar la coyuntura política venezolana con perspectiva pop, ¿no? Y espectacular y demás, eso suena muy bien, suena muy bonito. Pero en la radio teníamos una premisa, y es muy sencilla. Tú puedes hacer el mejor programa del país una vez, porque a la siguiente te van a pasar la cuchilla, te van a pasar la guillotina. Y no solamente es algo que se decía, es que es algo que yo viví. Es decir, yo vi cómo se rebanó el programa más escuchado de la radio venezolana, que era el de César Miguel Rondón, cómo le fueron rebanando el editorial, algunas secciones, algunos invitados, algunos temas, se fue rebanando, hasta que se fue el país, hasta que después el programa salió del aire, hasta que a mí me encarcelan y me abren un juicio falso, un juicio con acusaciones falsas. O sea, ya yo tengo ese trauma vivido. ¿Qué te puedo decir? Bueno, que hay que ser sagaz, que hay que darle la vuelta, que hay que presentar los temas mejor. Uh -huh. Bueno, eso hay que producirlo. Y producirlo es plata. Y producirlo es equipo, fondos. Entonces, Tiempo. bueno, lo que estoy haciendo es planificar, tomar notas, documentar, prepararme para cuando se pueda. Porque inmolarse tampoco tiene sentido. ¿Te acuerdas que hace rato dije que pasar roncha no es mérito? Que, ¿sabes? Este asunto como
de empobrecerse, pues no va a tener un premio al final, no tiene premio al final que te metan preso. No tiene premio final, oye, que la pases mal. Entonces, bueno, lo que estoy tratando es hacer una suerte de balance, ¿no? De ver dónde Ujú. llevo esto. Y por supuesto que me gustaría hacer infoentretenimiento, me gustaría hacer noticias serias, bien empaquetadas y sexy. Pero bueno, eso tendrá su momento, o sea, eso tendrá su hito, su capacidad de hacerlo, y para eso hace falta tener aliados, panas, amigos, financistas, ¿sabes? Gente que se sume al Sí, proyecto. sí, Entonces, bueno, te copio. como dicen algunos amigos, estás preparando tu venganza a largo plazo. Sí, tu venganza estilo Marvel. Mira, pero en eso estás entonces. Entonces estás Sí. concentrado en tu cátedra del pop. Eso es de lo que vamos a disfrutar por algún tiempo de Luis Carlos, ¿verdad? En realidad no, porque igual sigo trabajando, como te comenté, de temas de corrupción, temas de derechos humanos que son duros, que son fundamentales acá, y estoy saliendo ahora de haber estado en Internet Society, que es una organización mundial que defiende el derecho a Internet y la infraestructura. Ya estoy saliendo de allí, vienen unas elecciones, pero no me despego del tema digital. Aquí, por ejemplo, Ok. fíjate, en tema web, y la gente que nos está viendo, está pasando todo al mismo tiempo. O sea, estamos en un país donde hay gente que se desconecta, que pierde señal, que el servicio no le sirve, que no se lo reparan, y tenemos conexiones VIP de cable de fibra óptica de 600 megas por segundo. Las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Y creo que ahí hay que incidir para que realmente haya políticas públicas y no este desorden, para que haya más organización y para que haya una suerte de inversión de financiamiento que sea útil para el sector. Porque si no, nos va a pasar lo que pasó ahorita. Los palos grandes tienen 5 proveedores de Internet que se pelean entre ellos y el Junquito tiene 0. Y estamos hablando de la misma ciudad. Es así, es así. Mira, Luis Carlos, ¿coincides tú con la frase de mi abuelo, Venezuela es un país y Venezuela es un gentío y no un país? No, ¿Puedes decir que no? no coincido, no coincido. Yo amo la noción del gentío, de la gentarada, ¿no? Somos muchos. Y compro también el discurso del caos. Y por caos se pierde la democracia, pero también por caos el sistema actual tiene fisuras, tiene quiebres. Esas cosas las compro. Pero yo creo que la noción de país tiene que estar más bien asociada a una noción de proyecto. Lo que perdimos nosotros fue un proyecto común. Hace rato no lo tenemos, no nos encontramos. Y por eso es súper válido la migración. Migras a un sitio donde tu proyecto de vida pueda desarrollarse y haya un proyecto país que te incluya, que no te patee, ¿no? Que no te vote. Con el que cuadra, Entonces, con el que cuadra, ahí hay que exactamente. trabajar. O sea, hay que trabajar con eso. Eso es, bueno, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Lo puedes hacer aquí con estas condiciones? Si la respuesta es no, bueno, hay dos cosas. O trabajas para mejorar las condiciones o te vas y tratas de conseguir eso en otro lado. Entonces, creo que hay que trabajar más en eso. Pero no decir esto no es un país. Porque al decir esto no es un país, es, bueno, vamos a resolver cada uno nosotros lo nuestro y nos vamos, ¿no? O sea, vamos a cerrarnos nuestro Está tanquecito de bien. agua, nuestra planta eléctrica, y eso eso no es una vida como yo la quisiera. Esa no es la vida que nosotros queremos. A mi abuelo le dolía mucho. Así que sí, Claro. si de alguna forma sientes que esta noche alguien te jala las patas, pues ese, ese es mi abuelito. Mira, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra tertulia, pero antes quiero dedicarle unos minutos a lo siguiente. La generación de nuestros papás, los que nacieron aquí en Venezuela y los que llegaron de otros países, vivieron en paz. Existía una clase media, pues de alguna forma productiva y sana y formada, profesionalmente formada. Mi generación algo logró pellizcar de esa generación, de la de nuestros padres. Tú tienes 11, 12 años menos que yo. Tu generación creció sin Procter Gamble, sin RCTV, con hiperinflación, con la ley la cual solo aplica para algunos, con un Producto Interno Bruto menor al de Panamá, Costa Rica y Guatemala, y con la migración de un talento humano incalculable e irrecuperable. En resumen, el país que ofrecía mucho más, pues ahora lo dejó de ofrecer. Y ese país que generaba confianza, pues hoy en día dejó de ofrecerla también. Ese cambio con el que muchos soñamos, ese cambio que todos pedimos desde hace rato, porque aquí muchos decidimos sin duda alguna seguir para adelante.
¿Lo ves con esta nueva versión, entre comillas, de gobierno, o tú crees que el cambio va a ser una realidad? Sí, yo anotaría un punto y es que a mí sí me tocó ver a la generación de mis padres viviendo una mala situación. Y, y te voy a contar por qué. Mis padres se casan como en el 81, 82 y muy poco después viene el Viernes Negro. Entonces, claro, Ujú. ellos también vivieron toda su juventud, ¿no? Su adultez con En crisis conflicto. constantes. O sea, claro, ellos no vivieron estabilidad económica. Pero es que además los 90 para mi familia fueron horribles. Los 90 fueron unos años de asaltos, atracos, de robo, de todo. Nos quitaron muchas cosas muchas veces. A mi padre lo ametrallaron, o sea, su carro lo ametrallaron después de salir de un banco. Por fortuna salió vivo. Pero esas son cosas que no se me olvidan. Nosotros somos de Charallave y, digamos, el contexto era complicado. Entonces, eh, yo no caigo en este asunto de que ellos la tuvieron fácil, yo no. Ellos lo que tuvieron fue una actitud de inversión, de meterse en cosas que fue importante, con unas condiciones que ahí sí yo no tuve. Yo no conozco un crédito bancario, ¿sabes? Mi Mm. generación ya no conoce un crédito bancario. No tenemos esa noción de política habitacional, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Esta falsa normalidad que estamos viviendo hoy no se parece al país que un defensor de derechos humanos o que un periodista desea, porque lo que tenemos hoy como falsa paz es élites económicas tratando de dejar atrás al resto de la gente, tratando de olvidar y si no olvidar de borrar cosas para estar de buenas con quienes tienen el poder. Por una razón muy sencilla, les dejan hacer negocios. De hecho, ahorita hay una tendencia súper estúpida que es decir como, bueno, hay un sector del gobierno no radical. Y cuando yo pregunto, ¿pero qué es no radical? La respuesta es, te dejan hacer negocios. O sea, no es que se oponen a que hayan tirado al van del piso 10 del SEBIN, no es que se oponen a que haya presos políticos por centenares, no es que se oponen a que los medios de comunicación estén cerrados y censurados, es que dejan que algunos actores económicos hagan lo que quieran. Y eso se entiende como no radical. Entonces, esa falsa paz, de hecho, es peligrosa porque te condena a que vivas sin entender que el resto del sistema no funciona, que el Estado no responde a las necesidades de la gente y más bien tienes un Estado que está allí para castigar, para perseguir, para sancionar. Entonces, yo sí necesito, yo y mucha gente conmigo necesitamos un país que de verdad tenga garantías. Y esas garantías vienen por el lado del derecho, ¿no? Institucionalidad, Estado de Derecho, justicia, y luego sí tener un marco para que puedas invertir y hacer cosas. Quien invierte hoy lo hace con mucho riesgo, muchísimo riesgo. Basta que alguien con poder se enamore de ti y perdiste todo, y lo vas a perder todo. Y es imposible estar de buenas con todos los sectores del poder porque son muchos. Entonces, es de alto riesgo, es un ejercicio que hay que tenerle mucho cuidado y hay que saber denunciarlo. Y algo que yo no tolero, o sea, que no estoy pasando, es que haya también una clase política que esté respondiendo a esos intereses económicos y que nos esté diciendo, tranquilos, vamos a callarnos la boca hasta 2024 y si no hasta 2030 y si no, pues bueno, ya veremos. Porque esa clase política ya acordó cuál es su status quo, ya acordó que ellos van a ser la oposición que no desafía. Y creo que es mi norte ahorita. O sea, yo sí estoy dividiendo actores políticos entre los que desafían y los que no, los que se acomodaron, los que no quieren incomodar. Y ese punto para mí sí que es insalvable en este momento. Mi preocupación, sin poner a un lado el tema de los derechos humanos, Luis Carlos, es que siento que de alguna forma, pues, eh, muchos en el país, algunos por comodidad, otros por ignorancia provocada, pues de alguna forma decidieron que así se podía llevar esto para adelante. Y el gobierno de alguna forma esto pareciera que también le conviene. Entonces, esa es un poco mi pregunta. Si tú sientes, como ves las cosas en la actualidad, que así podemos vivir per secula seculorum, o de verdad tú crees que en algún momento, pues, algún cambio, ese cambio que nos merecemos y por el que hemos luchado tanto, pues va a llegar. Te digo que a veces, Mira, te digo que a veces no, me quita el sueño pensar que todos, o por ignorantes, por falta de información provocada, o por sencillamente por comodidad, pues este país, este río, poco a poco nos lleva para adelante, suavecito, pero para adelante vamos. Eso me preocupa. ¿Lo sientes así?
Sí, y te respondo con un tema súper, súper concreto. Te puedes hacer el loco de muchas maneras y te puedes encerrar en todas las burbujas que quieras, pero hay un dato, uno solo que puedo prestarte, de la Fundación Funcamama en Valencia. El sistema de salud venezolano, como está hoy, público y privado, vamos a ponerlo así, 5 de cada 100 mujeres con cáncer de mama puede atenderse en el sistema privado. 5, nada más 5. Nada más 5, que puede pagar los tratamientos, las operaciones, la radioterapia, la quimioterapia, las medicinas, todo. 5 de 100. Y el sistema público solo puede atender a 0,5 de 100 pacientes. Esa es toda la capacidad del sistema público de todo el país. Si usted es una mujer con cáncer de mama, usted está a 0,5% de la probabilidad de que el sistema la atienda. Todo lo demás es gente que se muere, GoFundMe, gente que migra o gente que se descapitaliza y tiene que vender hasta la casa. Ese sistema no puede sostenerse. Ese sistema hay que señalarlo a la cara y decirle que es hipócrita, que es cínico, que el hecho de que tengas Nutella, que tengas bodegones, no te va a salvar de eso, porque el cáncer es una lotería. Entonces, ese es el estado de cosas donde yo espero ver cómo se sacude, cómo se mueve, cómo alguien dice, esto no puede ser. Y ojo, a nosotros nos tocó atravesar la situación cuando había que traer medicamentos de Colombia, porque una decisión estatal impedía que hubiese esos medicamentos en Venezuela. Hoy por lo menos los consigue, ahora es cuestión de plata. Pero nuevamente, 5 de cada 100 pueden pagarlo y menos de una de cada 100 puede ser atendida en el sistema público. ¿Qué hacemos con el resto? Eso es trabajo. ¿Cómo Entonces, sacudes? ¿Cómo sacudes, Luis Carlos, cómo sacudes la cabeza de esa persona que aprendió a vivir con la muerte? es que por un lado tenemos que generar mejor información y por el otro lado tenemos que hacer presión en organismos internacionales o quien sea que pueda hacer que el Estado tome esas decisiones, haga esos cambios o que grupos económicos digan, bueno, no me puedo acomodar tanto, tengo que presionar para resolver estas cosas, porque no todo lo vamos a resolver con un GoFundMe. O sea, eso no tiene sentido. O sea, así no funciona un país. Entonces, ahí hay que hacer trabajo. ¿Qué me pasa a mí? Que todos los días me levanto y digo, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. O sea, hay tanto, tanto, tanto por hacer que me apasiona. Entonces, para mí, mi proyecto de vida sí coincide con el proyecto de país, que es, bueno, la construcción de nuevas condiciones de vida para que esto no le pase a más nadie. Por eso Luis Carlos no se ha ido de aquí. Tal cual, pasé 3 años con prohibición y mi interés es poder viajar, poder estar con mi familia, poder ver gente, pero que mi base de operaciones esté aquí en mi casa. Si no hubiese salido por Cúcuta en cualquier momento. Sí, 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 sí. A eso apostamos todos, Luis Carlos, a un país mejor, al país que todos nos merecemos, porque sin duda alguna los buenos venezolanos somos muchos más. Hay que sacudirlos, como dices tú. Hay que aprovechar todas estas estrategias comunicacionales, todas estas herramientas comunicacionales para que Venezuela entera se entere. Porque a veces siento que el país de alguna forma es como una película de esas de las que tú eres fanático, donde la gente está de alguna forma anestesiada. Mira, ahora sí, llegamos al final de nuestra tertulia, pero antes de despedirme, Luis Carlos, yo quiero darte las gracias por varias cosas. La primera, por haberte aventurado a participar en la tertulia. No nos conocemos, yo te conozco muchísimo a ti, pero tú no tienes la menor idea de quién Carrizo soy yo. Pero quiero darte las gracias por tu buena disposición y por tu tiempo. De verdad que qué sabrosa y sentida tertulia la que tuvimos nosotros hoy por aquí. Gracias por dictar cátedra en todo lo que haces. Conversar contigo es como leer la enciclopedia británica. Aplaudo de pie tu manera de presentar elegantemente la complicada realidad de nuestro país. Qué manera tan delicada tienes al hacerlo. Y también la frescura con la que nos ilustras lo cotidiano y el mundo pop. Invito a todos a que sigan la cátedra de pop. Es una plataforma multimedia, la pueden ver por donde quieran. Entiendo que a veces inclusive te presentas en algunos teatros. El incómodo capítulo vivido por ti y tu familia, muchos lo sufrimos y lo lamentamos y Dios quiera que nadie tenga que pasar por algo similar. Nadie. Me despido, aprovecha para despedirte de todas esas personas que por aquí nos acompañaron ahora y que luego seguramente más tardecito se van a conectar para hacerlo. Te doy puñito por aquí, véngase con un puñito. Eso es. Y despídete entonces de todas esas personas que por aquí nos acompañaron, Luis Carlos.
Puñito grande, yo la manera que tengo de agradecer a tanta gente que se ha movido por mí es seguir trabajando donde puede y como pueda. Ahora pueden seguirnos en @cátedra pop, ahí nos estamos divirtiendo un poco y bueno, en redes también mi esposa, por ejemplo, Naki, sigue publicando resúmenes políticos diarios de cosas que pasan en el país. Tienen los links en nuestras redes, @Luis Carlos en Twitter, @Naki en Twitter. Así es. Muy buenas noches para ti, de verdad. Muchísimas gracias por esa buena compañía. Un abrazo. Que Dios te bendiga, hermano. Para todos, gracias por su compañía. Es un placer realmente tenerlos por aquí. Espero que muchos lo hayan disfrutado. Gracias por el buen rato. Se me cuidan. Nos vemos la semana que viene y como saben, con o sin permiso, pa'lante siempre. Hasta luego.